Muchas gracias, Belén. Gracias por esa introducción, por ese preámbulo al tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Hoy, pues, hablaremos de una fase que es la de verificar o parte de la verificación del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar en en una organización de ejemplo, una organización para quienes conozcan estos eventos, pues la hemos estado utilizando como referencia, ¿vale? Eh, entonces, la idea aquí es dividir, primero que nada, la primera parte, donde vamos a hablar sobre la evaluación de cumplimiento, y la segunda parte, en la cual vamos a hablar bueno, evaluación de cumplimiento y requisitos legales, y lo que es la revisión por la dirección, y la segunda parte en la que vamos a hablar sobre los casos prácticos. Muy bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la actividad. Bueno, primero que nada, nosotros vamos a hablar de lo que es esta parte de evaluación de cumplimientos. Nos vamos a estar refiriendo a cuáles son los requisitos en los cuales se compromete la organización y otros requisitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con legislación ambiental, gestión de residuos, como bien lo mencionó Belén al inicio, pero también otros requisitos que la organización suscribe, por ejemplo, con los acuerdos contractuales. Sobre todo están relacionados con huella de carbono u otros indicadores que debe llevar la organización. Huella hídrica también estaría en ese marco. Luego, lo que es la revisión por la dirección, que es la recolección de datos que tiene la organización a lo largo de un conjunto de requisitos que nos dice la norma que se deben reportar a la dirección, y las conclusiones que va a tener esa dirección, la dirección sobre esos aspectos que se estuvieron revisando. Bien. Hay que destacar que la ISO 14001 tiene requisitos muy específicos en materia de revisión por la dirección. Quizás es una de las normas, me atrevería a decir, que tiene mayor niveles de especificación en cuanto a revisión por la dirección. Entonces, bueno, atentos a eso porque puede marcar la diferencia entre diferentes instrumentos que se utilicen para la revisión por la dirección. En el caso que nosotros vamos a presentar, pues vamos a utilizar la práctica con Kantan, y Kantan ya tiene esos requisitos embebidos dentro de los procesos del sistema de gestión. Bien. Comenzamos, entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en cuanto a seguimiento, medición, análisis y evaluación, existen un grupo de formas de de darle respuesta. La primera está con unas generalidades que hace referencia a los indicadores, a los indicadores ambientales. Hoy nos vamos a concentrar en el cuanto a seguimiento, medición, análisis y evaluación, a la evaluación de cumplimiento, ¿sí? Hay tendencias que hablan de evaluación de cumplimiento legal, porque efectivamente los requisitos legales son los de mayor impacto para la organización, pero no son los únicos. Hay que considerar que la evaluación de cumplimiento es una evaluación de todo lo que son las obligaciones de cumplimiento que tiene la organización. Es decir, están los requisitos legales a nivel nacional, los requisitos legales a nivel local, y también están otros acuerdos, como lo hemos visto, lo hemos dicho. Están los acuerdos que son acuerdos contractuales, que son con partes interesadas directas, normalmente con socios de negocio, y otros requisitos que puedes suscribir, por ejemplo, a la hora de estar, por ejemplo, en una cámara profesional. Allí pues hay obligaciones de cumplimiento que la organización se compromete a cumplir, bien, a honrarlos en todo caso. Y también pueden haber otro tipo de acuerdos de cumplimiento, que es, por ejemplo, los acuerdos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo desarrolla una organización como Sony, por ejemplo, para poder estar en el marco de las iniciativas ESG, ¿sí?
Esos son otros requisitos que no necesariamente se encuentran en el marco legal, no es una obligación para la organización, se convierte en una obligación cuando la organización lo suscribe. Entonces, por eso es que hay que darle un poco más de amplitud a la mirada tradicional de evaluación de cumplimiento legal. Es decir, la evaluación de cumplimiento legal está dentro de la 9.1.2, pero están esos otros requisitos que la organización suscribe. Auditoría interna, que ya la vimos en una sesión pasada, en un evento pasado. Eso, pues ya vimos cómo se programa, se planifica y se ejecuta una auditoría e incluso demostramos que en el transcurso de una hora todos esos procesos se puede ir ejecutando. Evidentemente, lo vimos desde el punto de vista de una práctica. En la realidad faltarían las entrevistas, la evidencia, el análisis para poder convertirlo en un hallazgo, pero en definitivas cuentas, pues podemos utilizar el sistema Kantan para poder realizar esas auditorías y luego nos encontramos con lo que es la revisión por la dirección, que es el otro aspecto que vamos a concentrarnos el día de hoy. En cuanto a revisión por la dirección, nos encontramos con que pues es un proceso que forma parte de la planificación estratégica de la organización o los procesos de dirección de la organización, en la cual se hace una recogida de datos de forma ordenada para poder llegar a unas conclusiones que en este caso es la adecuación, la conveniencia y la eficacia continua del sistema de gestión. Bien. Entremos entonces a la evaluación de cumplimiento. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Bien, aquí es donde destacamos que no solamente es una evaluación de cumplimiento legal, sino existen otros requisitos. Hay que considerar que la norma nos establece que existan procesos, ¿vale? Y en medida de lo posible esos procesos deberían estar documentados, es decir, debería estar en el marco del el mapa de procesos que lo vimos en una sesión anterior y que además pues nos permitan hacer un seguimiento para repetir estos procesos en el tiempo. Esa repetición de los procesos en el tiempo se logra siempre y cuando contemos con un instrumento tecnológico. Cabe destacar que cuando uno dice un instrumento tecnológico, pues normalmente nos remitimos a programas, ¿vale? A sistemas informáticos, pero una tecnología podría ser una hoja de papel y un lápiz, ¿vale? La tecnología va a ir desde lo más simple, ¿vale? Como tecnología desarrollada por el ser humano, hasta lo más avanzado que podría ser, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial. Cabe destacar que no es recomendable, dicho esto de la inteligencia artificial, no es recomendable que nosotros le estemos aportando datos tan confidenciales como lo son los datos de desempeño ambiental a una inteligencia artificial, al menos no en el entorno en el que nos encontramos ahora, ¿vale? En el entorno en el que nos encontramos ahora es importante considerar que existe información confidencial, que si nosotros se la otorgamos a una inteligencia artificial de las que están disponibles ahora en el mercado, podríamos estar corriendo el riesgo de que esa información pierda su característica de confidencialidad. Eso lo digo porque como parte de un equipo de desarrolladores de software, pues nos han hecho esas solicitudes y hay que tener mucha atención, hay que prestar mucha atención con ese tipo de herramientas que si bien vienen a dar respuestas interesantes en el alcance que existe hasta ahora, pues también representan riesgos. Bien, entonces hay que hacer un balance sobre ello. En cuanto a la evaluación de cumplimiento, dice que la organización debe determinar la frecuencia en la que se evaluará el cumplimiento. Si bien la frecuencia que comúnmente se realiza en muchas organizaciones se hace con una frecuencia anual, pero hay que tener cuidado porque dependiendo de la coyuntura en la cual se encuentra el sitio donde hagamos las operaciones o el alcance del sistema de gestión ambiental, pueden haber cambios, ¿vale? Cambios en la legislación que son más frecuentes que una vez al año. Entonces, hay que contemplar que puede ser una frecuencia fija de una vez al año o cuando hayan modificaciones o cambios dentro de la organización que puedan afectar el cumplimiento legal. Esto incluyendo la publicación de nuevas leyes.
¿vale? De todas formas, es importante que esto es un proceso vivo y nosotros podemos hacer una distribución de los requisitos legales, bien sea por requisitos, una revisión por requisito legal, y esto distribuido, por ejemplo, a lo largo de un año, o puede ser una distribución por área, es decir, que cada área tenga un proceso y ese proceso o procesos, conjunto de procesos del negocio, por ejemplo, no sé, las responsabilidades que tiene el proceso de compras en materia de requisitos legales. En este caso, por ejemplo, en la contratación del proveedor de servicios de residuos, ¿bien? De gestión de residuos. Entonces, se puede hacer de diferentes formas y hoy vamos a ver cómo esas diferentes formas se pueden planificar. Lo importante es que se planifique. Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias. Este punto es importantísimo dentro del el sistema, porque si nosotros hablamos con expertos, personas especialistas en requisitos legales, normalmente los abogados, siempre te dicen es que aquí se cumple o no se cumple. Y normalmente nosotros nos esforzamos para que cumpla, ¿vale? Entonces, le preguntas, ¿la organización que estamos evaluando cumple con los requisitos legales? La respuesta, sin temor a equivocarse, va a ser sí. Pero ya cuando empezamos a ver evidencias de esto, pues sí porque sí no vale en un sistema de gestión ambiental. El sí porque tenemos evidencias de cumplimiento, pasamos por una evaluación de cumplimiento y ese cumplimiento puede ser un cumplimiento cabal o hay brechas del punto de vista de, por ejemplo, no sé, en la emisión de permisos podemos tener permisos que se venzan o en las evaluaciones ambientales del punto de vista de las mediciones pueden ser que hayamos tenido resultados que estén cerca o fuera de los límites establecidos, tanto, no sé, de ruido, emisiones, ¿bien? O cualquier otra legislación aplicable. Entonces, esas brechas de cumplimiento tenemos que destacarlas y tenemos que tomar acciones. En el sistema de gestión ambiental, no, bueno, particularmente la ISO 14001, no es un mal de morir el hecho de que encontremos brechas en cuanto al cumplimiento legal, pero sí hay que tomar en cuenta que si existen esas brechas de cumplimiento legal, pues las registremos y tomemos acción. La inacción sí es un tema de preocupación dentro de un sistema de gestión ambiental. Bien. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. ¿Sí? El estado de cumplimiento, pues, es un estado en el cual nosotros podemos definirlo en porcentaje o cualitativamente, por ejemplo, decir un cumplimiento alto, un cumplimiento muy alto o un cumplimiento medio o bajo. ¿Vale? Esas escalas las podemos definir siempre y cuando tengamos lo que son todas las obligaciones de cumplimiento identificadas. Y ahí pues nos remite a la necesidad de contar con un portafolio de requisitos legales, la cual, por ejemplo, en Cantam vamos a ver que se hace conforme se va levantando la información. Bien. Dice que la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. Esto comúnmente es un informe de cumplimiento, el cual tiene dos instancias. Está la instancia de la primera línea de defensa, es decir, el que tiene que aportar las evidencias del cumplimiento, y una segunda instancia que es normalmente procesos de evaluación independiente, que la organización podría estar contratando, por ejemplo, un servicio de un bufete de abogados especialistas en gestión ambiental y, por último, puede tener personas competentes dentro de la organización que hagan ese tipo de evaluación. Bien. En cuanto a la revisión por la dirección, que ya aquí saltamos al otro apartado, el 9.3, nos encontramos que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esto lo mencionamos al inicio. Este es el propósito de hacer una revisión por la dirección. Mucha atención porque eso debería destacarse dentro de las conclusiones de la revisión por la dirección. O sea, en este caso,
La dirección debe decir, el sistema de gestión ambiental es conveniente. Conveniente en el sentido de que, por ejemplo, nos está trayendo beneficios tanto en reputación como en beneficios ambientales, en beneficios de eficiencia del uso de los recursos. Bien, todos esos beneficios los tendríamos que destacar en un sistema de gestión ambiental. Bien, en las inversiones que se hacen en gestión ambiental deben tener un retorno para la organización. Un retorno que ese retorno puede ser bien sea material, ¿vale? Desde el punto de vista de ingresos económicos, o en cuanto a reputación. En este caso, que la organización sea reconocida como una organización que tiene esfuerzos importantes en materia ambiental y que eso es reconocido por el mercado. ¿Bien? Nada que ver con el greenwashing, ¿no? O sea, tenemos que olvidarnos o erradicar, porque ese es el mal más importante que tenemos ahora mismo a nivel organizacional. Más allá de los impactos ambientales y el fracaso en las iniciativas ambientales, que son los riesgos que nos están manifestando el Foro Económico Mundial, el greenwashing hace mucho más daño porque genera la apariencia de que una organización está tomando acciones, pero realmente no lo está haciendo. Bien, en cuanto a la adecuación, es que el sistema de gestión se adecua a los procesos del negocio y no es simplemente allí como la casa del caracol, pues la casa del caracol que tiene que arrastrar con ella. No, no, no. En este caso, el sistema de gestión ambiental es adecuado a la cultura de la organización y si no lo es, la alta dirección tiene que pues establecer acciones para poder hacer esa adecuación y la eficacia es que es más o menos eficaz en cuanto a los objetivos ambientales que se haya establecido la organización. Esto tiene que ver con la reducción, la reutilización, el reciclaje y también tendría que ver con la mejora de la eficiencia del uso de los recursos naturales. En la revisión por la dirección nos establece un conjunto de entradas, muy atentos con los recursos de entrada, que deben incluir consideraciones de el estado de las revisiones por la dirección previa, es decir, nosotros tenemos que mantener un historial de revisiones por la dirección. Esto, revisiones por la dirección previas, bien sea si se ejecutaron de una sola vez, es decir, una revisión completa, o se hizo revisiones paulatinas. Esto es importante que se encuentre dentro de la agenda de trabajo de la dirección de la organización. Bien. Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental. En este caso, recordamos que en Kantan tenemos una aplicación que es la 4.1. Aquí es donde, o en este caso, análisis del contexto, hay que cobrar la importancia de tener documentada el análisis del contexto. Muchos consultores, expertos dicen, oye, la norma no me dice que tengo que conservar información documentada sobre el análisis del contexto, lo cual pues es cierto, la norma no nos dice que tenemos que conservar información documentada, pero luego nos dice que tenemos que ver los cambios en las cuestiones internas y externas. ¿Cómo se puede evidenciar esos cambios de las cuestiones internas y externas? Pues habrán mejores formas, pero la más conocida es precisamente la documentación del contexto. Lo mismo con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿sí? En este caso es si hubo algún cambio en esas necesidades expectativas de la parte interesada y en los requisitos legales y por supuesto en otros requisitos que puedan estar afectando la capacidad que tiene la organización para cumplir tanto con los requisitos de la norma como con otros compromisos ambientales. Los aspectos ambientales significativos, ¿vale? En este caso, esos aspectos ambientales surgen de la operación del sistema de gestión ambiental y esa identificación de esos aspectos ambientales pues nos van a dar impactos que nos van a decir la significancia que tienen esos aspectos ambientales, cuáles son los significativos y por supuesto los controles y los recursos necesarios para que esos controles se mantengan vigentes. Bien. Los riesgos y oportunidades, que también vimos una sesión en la cual se levantaban los riesgos y oportunidades y la importancia de registrar esos riesgos y oportunidades para ver si las acciones de mitigación o los criterios de aceptación de riesgo son los correctos. La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre el grado en que el sistema logra
los objetivos ambientales. En este caso, los objetivos ambientales, también vimos una aplicación en la cual veíamos cómo se recogían los objetivos ambientales y se les daba respuesta al qué, cómo, cuándo, dónde y con qué, ¿vale? Eso incluido con un seguimiento de esas acciones para poder ver que cuando se ejecuten esas acciones, pues tengamos los datos suficientes para poder medir, no sé, la reducción, el reciclaje, la reutilización, la eficiencia o cualquier otra iniciativa o objetivo de gestión ambiental tenga la organización. La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las relativas a las no conformidades y acciones correctivas. Esas no conformidades y acciones correctivas surgen tanto de las auditorías como del análisis de los indicadores, como el cumplimiento de los controles de gestión ambiental y el efecto que estos tengan sobre la significancia de los aspectos ambientales, los resultados de seguimiento y medición. Esos resultados de seguimiento y medición tienen que ver con el conjunto de medidas que van tomando para poder ir mitigando los riesgos. Aquí, bueno, los resultados se repitieron. También están los resultados de auditoría. Los resultados de auditoría nos van diciendo tanto las auditorías internas o externas sobre la conformidad que tienen los procedimientos ambientales o la consistencia que tiene la trazabilidad sobre las acciones que se están tomando. Hay que tomar en cuenta que las auditorías no es solamente para verificar que se cumple con un procedimiento, sino que este procedimiento tiene una razón de ser, está contribuyendo con el centro de la norma, el corazón de la norma que tiene que ver con los aspectos de impactos ambientales y que esto tiene coherencia con la política ambiental y con los requisitos que esta suscribe, están relacionados con los requisitos de la organización y otros requisitos. La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre la adecuación de los recursos, ¿sí? En este caso, esa adecuación de los recursos tiene que ver con el presupuesto que tenemos, el CAPEX y OPEX de gestión ambiental, es decir, los gastos e inversiones que tenemos en materia ambiental para saber, primero que nada, si se ejecutó el presupuesto y segundo, que si se necesitan adecuaciones del tipo de incrementar el presupuesto o reorientar lo que son las inversiones dependiendo de los resultados que nos arrojó el ejercicio anterior, ¿vale? Por eso es muy importante contar con esos datos y poder registrarlos dentro de un sistema que nos permita hacerle seguimiento. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas. En este caso, esas comunicaciones con las partes interesadas tienen que ver con comunicaciones internas y externas. Cuando vimos los awareness de gestión ambiental, nos concentramos en las 3C, que es capacitación, concienciación y comunicación, y veíamos el plan de comunicación como una de las salidas de la aplicación de comunicaciones. Pues bien, ahí tenemos que reconocer cuáles son esas comunicaciones, la eficacia de las mismas, y también debemos considerar las quejas, por ejemplo, que puedan tener el entorno dentro de la organización, por ejemplo, en entornos relacionados con la comunidad o con activistas, ¿sí? O organizaciones activistas que puedan tener un punto de vista distinto al que tiene la organización sobre su gestión ambiental. Bien, esto pues, una de las más famosas de los activistas es Greenpeace, pero podría haber cualquier otra organizaciones sin fines de lucro u organizaciones profesionales que estén atentas al funcionamiento de determinadas organizaciones y por supuesto hay que dar respuesta a por medio de comunicaciones, hay que dar respuesta a este tipo de demandas. ¿Bien? La oportunidad de las mejoras continuas, esas oportunidades que surgen de las diferentes fuentes que tiene la organización para su evaluación, incluyendo la que mencionamos al principio de esta presentación, que es la evaluación del cumplimiento legal. ¿Bien? Fíjense que todos estos elementos que acabamos de ver hasta ahora son entradas para la revisión por la dirección. Es decir, es un levantamiento de datos que la dirección tiene que tener disponible. En ningún momento la norma dice que es la misma dirección la que levanta estos datos. Esto puede venir, por ejemplo, por medio del apoyo de un experto o de un encargado de gestión ambiental, por consultores,
por lo que es las responsabilidades que tienen los líderes de los procesos como primera línea de defensa, ¿vale? Todos esos elementos tenemos que estarlos considerando como parte de los levantadores de datos que la alta dirección finalmente nos recibe, ojalá de forma ordenada, que en Kanban vamos a ver que ese orden pues es fácil, una vez que se conozca cómo funciona. Y luego, pues por supuesto, de ese conjunto de datos de forma holística, viéndolo, analizándolo, cómo funciona cada uno de esos componentes y cómo estos se interactúan, pues se generan unas salidas. Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Esa es una constante, la tenemos que tener dentro del propósito de la revisión por la dirección y luego en la conclusión es importante que la alta dirección diga conveniencia, ¿por qué? Adecuación, ¿es adecuada? ¿Por qué? Tenemos un presupuesto, ese presupuesto se ejecutó y tenemos resultados. Hemos definido una cantidad de horas hombre, esas horas hombre han dado controles eficaces, ¿bien? Y en cuanto a la eficacia, pues normalmente se alimenta de variables como son los indicadores ambientales, los resultados de la evaluación de cumplimiento, los resultados de la auditoría y, por supuesto, la eficacia que tengamos nosotros sobre los controles que puedan mitigar los potenciales impactos ambientales en la planificación y el control operacional. Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua. Esas decisiones tienen que ver con, por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la adopción de Kanban puede reseñarse como una oportunidad de mejora. Primero que nada, porque ayudaría a mejorar el desempeño de la gestión, ¿vale? Y segundo, porque puede traer datos de forma más fácil y esos datos de forma más fácil pues nos permite tomar decisiones basadas en evidencias, ¿vale? Y como lo hace de forma ordenada, pues el riesgo de que haya una desviación en cuanto a esos datos pues es relativamente bajo. Bien. Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidos los recursos. Bien, en este caso hay que considerar que los cambios son importantes. No solamente estamos hablando de cambios a nivel macro, sino que, por ejemplo, podemos encontrar cambios muy simples, como pueden llegar a ser, no sé, los aditivos de una materia prima, los cuales generan unas emisiones que no habíamos considerado y por lo tanto tenemos que hacer mediciones adicionales. Por ejemplo, en cuanto a los cambios de nuevos productos o nuevas metas de producción, los cuales van a traer como consecuencia mayor consumo de energía y en consecuencia nosotros tendríamos que ver cuáles son los impactos que estarían generando ese nuevo consumo de energía y cómo nosotros podemos optimizar para que podamos aumentar los niveles de producción, pero con unos niveles de energía o con usos de energía más eficientes, por ejemplo. Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales. Como en la entrada tenemos unos objetivos ambientales, pues en la salida nosotros tenemos que decir, ¿se lograron o no se lograron esos objetivos ambientales? Y si se lograron esos objetivos ambientales, pues felicitaciones, el reforzamiento positivo a todo el equipo de trabajo. Y si no se ha logrado alguno, pues bueno, verificar por qué no se ha logrado ese objetivo ambiental y qué se puede hacer desde la alta dirección para que podamos mitigar ese efecto que trae el hecho de que no hayamos logrado los objetivos ambientales. Cuidado, porque esos objetivos ambientales pueden ser desde, no sé, nos faltó un porcentaje muy bajo para lograr los niveles de, no sé, de reducción de emisiones, como podemos estar muy alejados de esta realidad y por lo tanto requiera hacer una investigación de mayor detalle. ¿Bien? Además que hay que tener cuidado porque normalmente cuando se fijan objetivos, pues eso se generan una reacción en cadena. Esos objetivos son vistos por partes interesadas como el compromiso que tiene la organización con respecto a la gestión ambiental y si no se logra, entonces estaríamos diciendo que no se honran los compromisos ambientales de la organización, lo cual
pues resulta de mucho impacto para esas iniciativas ambientales y, bueno, para los intereses que hay en torno a la gestión ambiental en general. Las oportunidades de mejora en la integración del sistema de gestión ambiental con los otros procesos del negocio. Hay que considerar que un sistema de gestión ambiental pasa por un proyecto que se llama la implementación, o bueno, si estamos en Europa, la implantación. Realmente hay todo un debate si es implementación o implantación, pero ambos pretenden hablar de una nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? Una forma más ordenada, una forma más estructurada, una forma que es más confiable, ¿bien? Que es el sistema de gestión ambiental y en este caso en el marco de la ISO 14001. Pero en todo caso hay que tomar en cuenta que ese proyecto luego forma parte de la organización, se integra a la organización, es la forma de trabajo de la organización y por lo tanto esas transiciones hay que cuidarlas muy bien porque los sistemas de gestión ambiental terminan siendo prácticas que no todo el mundo las tiene exactamente igual y por lo tanto tiene que haber un esfuerzo para la adaptación a la cultura organizacional de cada organización que la aplica, ¿vale? Valga la redundancia. Cumplir las implicaciones para la dirección estratégica de la organización. Normalmente lo que son las iniciativas ambientales, y esto nosotros lo tenemos que tener muy, muy claro, no son el propósito de una organización. ¿Sí? O sea, una organización no está para cuidar su medio ambiente, sino que en consecuencia del funcionamiento de su propósito, que en este caso es aportar beneficios a la sociedad, soluciones a los problemas que pueda tener la sociedad, pues en esa búsqueda de la solución, que normalmente, bueno, ya ahí es la operación de los procesos, el uso de las máquinas, transporte, la transformación de la materia prima y todo lo que nosotros conocemos como proceso, ¿bien? En esa búsqueda de lograr esa solución, pues en consecuencia hay que contribuir con el medio ambiente, el cual va a ser afectado sí o sí por nuestra presencia, ¿vale? Nuestra presencia, por el hecho de que estemos logrando ese objetivo de solucionar los problemas de la sociedad. Entonces, como sí o sí va a haber un impacto ambiental, pues la idea es que al tener un sistema de gestión ambiental, ese impacto ambiental se mitigue respecto a una situación en la que no tomemos ningún control, en la que simplemente empecemos a hacer la explotación y el desgaste de los recursos sin ningún tipo de restricción. ¿Bien? Esa es la esencia que tenemos que reconocer acá y en medida de que nosotros lo reconozcamos, pues ya ahí empieza a ver lo que son los beneficios. ¿Por qué? Porque en medida de que nosotros logremos los objetivos de gestión ambiental, la organización, por ejemplo, va a ser más productiva, va a ser mejor valorada la marca, va a tener una mejor relación con sus partes interesadas, ¿vale? Todas esas variantes empiezan a ser un beneficio para la organización, pero no es que la organización está hecha para poder satisfacer los requisitos ambientales, ¿bien? Entonces, esa estrategia hay que revisarla para que haya una coherencia entre la estrategia organizacional y esa protección al medio ambiente y esa prevención de los impactos ambientales que supone un sistema de gestión ambiental. Y dice que la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. ¿Vale? Esos resultados nosotros tenemos que dejarlos identificados, documentados, en una información o en todo caso en un medio que pueda ser verificado posteriormente. ¿Por quién? Por la dirección principalmente para poder cumplir, voy un poquito atrás, este primer punto. Si no conservamos información documentada no vamos a poder lograr este primer punto que está aquí, el estado de las acciones por la revisión previa. La primera razón por la cual hay que dejar conservar información documentada. La segunda razón es porque esto está sujeto a auditorías y para poder, por ejemplo, declarar la conformidad con el sistema de gestión, hay que auditar el registro de revisión por la dirección y también esto nos va a permitir lograr certificaciones. Entonces, pues
tiene impacto para varias partes interesadas, además que le puede hacer seguimiento a lo que son la toma de decisiones. Hay que considerar que la alta dirección como persona, o sea, los que representan a la alta dirección, eventualmente pueden cambiar, ¿vale? Pueden cambiar de un momento a otro porque, bueno, las organizaciones cambian y, pues, por supuesto, lo más importante es que como lo que prevalece es la organización, la imagen de la organización, pues las personas que vayan a suplir a esa alta dirección, pues tienen que mantener una coherencia en cuanto a las acciones, por supuesto cada uno a su estilo, pero existe una continuidad del sistema de gestión. Por cierto, en la Escuela Europea de Excelencia tenemos clases específicas de esa continuidad del sistema de gestión, independientemente de los cambios que existan. ¿Bien? Pasemos entonces al caso práctico, en donde vamos a analizar a Sony. Sony es una compañía multinacional que opera en varios sectores de la industria, incluyendo electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. Esta empresa tiene su sede en Tokio y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. Esa operación de Sony es muy diversa, pero que se puede describir de una manera general como producción, distribución y venta de una amplia gama de productos y servicios en el sector de electrónica del consumo. ¿Vale? Sony es conocida por productos como los televisores, las cámaras, los smartphones y las consolas de juego, bueno, las famosas consolas, las PSP, por ejemplo, ahora mismo muy en boga, PSP 4, por ejemplo, y otros dispositivos electrónicos. La compañía también tiene un importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología a otras empresas. En este caso, no solamente desarrolla tecnología para ellos, sino para otras organizaciones que consumen esos componentes electrónicos, y ahí mucho cuidado porque en cuanto a la relación con esas otras partes interesadas es donde empiezan a ver los otros requisitos que tenemos amparados en la evaluación de cumplimiento. ¿Bien? En el sector de entretenimiento, Sony es propietaria de estudios de cine y televisión, sellos discográficos y compañías de música en todo el mundo. También es propietaria de una de las principales plataformas de streaming de música, como es Spotify. Y también mucha atención con este Spotify, porque al ser una red social tan conocida, más que una red social, una plataforma de reproducción de música tan conocida, pues seguramente tiene que honrar lo que son los principios ESG. Es parte de la imagen de marca. En el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y de seguros a través de la filial Sony Financial Holding. En términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Tailandia, Malasia. Mucho cuidado con esto, porque uno de los aspectos que tienes que estar revisando la alta dirección tendría que ser la perspectiva de ciclo de vida, porque si bien ellos tienen estos centros de operaciones en Japón, China, Tailandia y Malasia, pues sus clientes están alrededor del mundo. La empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos, con fábricas de semiconductores y otros componentes que son consumidos a nivel del mundo. En general, la operación de Sony es muy compleja y diversa, pero se puede resumir en la producción, distribución y venta de productos y servicios electrónicos de entretenimiento y financieros en todo el mundo. La empresa ha logrado un éxito significativo a lo largo de los años al innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de los consumidores. Aquí también mucha atención, porque la innovación puede llegar a ser una de las estrategias de Sony. No lo dudo que así sea, pero hay que considerar que dentro de los requisitos que tienes que estar analizando la alta dirección es ver que, primero que nada, el sistema de gestión ambiental sea propicio para esa cultura organizacional y para la estrategia, como lo dice la norma. Bien, la implementación de la ISO 14001 en Sony ha permitido que la empresa establezca un marco sólido de gestión ambiental en todas las operaciones. Bien, de hecho, el alcance de la certificación ISO 14001 es muy reconocida en esta institución, y por eso nosotros la hemos elegido.
y considerando de que los datos que vamos a estar manejando acá son datos ficticios o datos académicos, con efecto de solamente tener una imagen de que alguien conocido ha implementado un sistema de gestión ambiental. Bien. A través de la norma, Sony ha mejorado los procesos de fabricación, reducido el impacto ambiental, minimiza el consumo de energía y recursos, reduce las emisiones de gases invernadero, minimiza la generación de residuos y promueve la reutilización y reciclaje de materiales. Esto evidentemente está relacionado directamente con los aspectos ambientales, pero también con el valor percibido de esta organización. Bien, y vamos a revisar qué es lo que tiene Kantan en ambos requisitos, en el 9.1.2 y en el 9.3. Específicamente sería para requisitos legales, que tenemos una aplicación que se llama requisitos legales. Bien, genera un portafolio, ¿vale? Aquí, bueno, este portafolio ahora está vacío, lo voy a enseñar cómo lo podemos empezar a llenar. Aquí, pues, tenemos la identificación de la sede en la que se encuentra en nuestro análisis, la fecha en la que estábamos creando el expediente y empezamos con una descripción de requisitos legales. Por ejemplo, la ley de consumo eficiente de energía, ¿vale? En este caso, para el uso de energía como aspecto ambiental. Los requisitos aplicables podría ser, por ejemplo, el artículo 56 que indica, aquí vamos a poner entre comillas, las organizaciones con un consumo superior a 500 megavatios hora deben contar con un programa de eficiencia energética, por ejemplo. Tomando en cuenta que, bueno, Sony en sus fábricas de producción pues tienen equipos de alto consumo de energía y que fácilmente cualquier fábrica de estas supera los 500 megavatios hora, entonces en el aspecto ambiental, uso de energía, pues tendríamos que tomar acciones. ¿Bien? En este caso es una ley, fíjense como aquí nosotros tenemos diferentes opciones para lo que es el cumplimiento. Bien, el cumplimiento no es solamente legal, el cumplimiento es el compliance, es amplio. Bien, ente regulador, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Energía. Bien, la fecha de entrada en vigencia, aquí lo que nosotros tenemos debemos colocar el año, por ejemplo, vamos a poner que sea este año, en el mes de mayo y el día, por ejemplo, no sé, el 1 de mayo. Eso va a depender mucho de lo que diga el requisito legal. Aquí esto evidentemente es tomado de una experiencia, pero no necesariamente es real. Bien. Bien, el objetivo del requisito, en este caso, es reducir el impacto ambiental asociado al uso de la energía. ¿Vale? Adjuntar el fichero, aquí yo puedo subir, por ejemplo, el requisito legal en cuestión. Bien, en este caso, no sé, por ejemplo, podríamos estar poniendo este como requisito legal. Vamos a ponerle esto. Ahí ya estaría la ley. En este caso es para poder demostrar que tiene capacidad de subir hasta un documento de hasta 25 megas, muy parecido a lo que puede ser el adjunto de un de una de un correo electrónico. ¿Bien? Aquí ya está cargado el requisito legal. Bien, al completarlo, él manda un email al siguiente responsable. Ese siguiente responsable lo reconoce el sistema como quien le corresponde hacer la evaluación de cumplimiento. Fíjense como aquí ya vamos dejando evidencia de la evaluación del cumplimiento. Entonces, aquí comenzamos con la evaluación del cumplimiento. ¿Quién lo va, en qué estado lo vamos a poner? Si es cumple o si existe una brecha. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner en periodo de implementación. Y las observaciones, por ejemplo. Se cuenta
con un programa de eficiencia energética, pero se encuentra en el levantamiento de la línea base, por ejemplo. Esto es para poder saber qué tan eficientes son. Vigente, lo vamos a mantener en vigencia y manda un mensaje al siguiente responsable, que ese siguiente responsable es el que le corresponde por la planificación a la siguiente evaluación de cumplimiento. ¿Cómo se observa esta evaluación de cumplimiento? Así. Entonces, aquí nos va a ir diciendo que en la siguiente evaluación de cumplimiento nos va a decir el estado de vigencia del mismo y yo puedo ver el requisito legal desde acá. Aquí puedo ver todo el historial, incluyendo las evidencias de cumplimiento legal. Bien, eso es en cuanto a requisitos legales y la evaluación de cumplimiento. Y en cuanto a revisión por la dirección, pues nos encontramos, lo podemos llegar desde aquí o puedo ir, por ejemplo, aquí a revisión por la dirección, donde nos encontramos la aplicación en todo este tipo de revisión por la dirección. Bien, en razón del tiempo, me voy a meter en una que ya he registrado para que podamos ver los campos. Primero se hace una convocatoria para que haya una planificación de la revisión por la dirección. Luego entramos en el desarrollo. Fíjense cómo en el desarrollo podemos incluir todo lo que son las entradas. Bien, aquí está el estado de las acciones anteriores. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos comenzar con esas acciones anteriores. Entonces, por ejemplo, podríamos ver falta que se ejecute las pruebas de evaluación de emisiones en la sección X, Y de la fábrica de ensamblaje. Bien. Los cambios en las cuestiones internas y externas, en este caso, por ejemplo, la adhesión de la corporación a las iniciativas ESG, por ejemplo. ¿Bien? Y allí podemos ir generando registros de cada uno. Esto, por supuesto, este desarrollo va a estar en acceso a diferentes personas. Yo puedo ir generando diferentes responsables para que vayan llenando esta información y al aceptar, lo que hace el sistema, pues, es dejar disponible para que generemos acuerdos. Es decir, de esas acciones se van a generar un conjunto de acuerdos que yo puedo traer desde los que ya haya creado o puedo crear uno nuevo. En este caso, por ejemplo, en cuanto al sistema de gestión, este es ISO 14001. La fecha de identificación es hoy y identificada por, me permite registrarlo, originada por la motivo de justificación, la ley de eficiencia energética y la descripción de la oportunidad, en este caso es levantamiento de la línea base. Los recursos necesarios para implementarlo, en este caso es medidor de energía, el software de registro y horas hombre de analista. También puede ser contratación de un consultor externo para apoyo al análisis. La meta en este caso es obtener la línea base energética. Y aquí adjunto yo podría poner, por ejemplo, no sé, la ley, obtener. ¿Bien? Puedo poner la ley, puedo poner mediciones previas, puedo poner imágenes, puedo poner, no sé, cualquier requisito, por ejemplo,
que nos sirva a nosotros de referencia para poder incorporar esa oportunidad a las iniciativas que tiene la organización en materia ambiental. Y al final esto va a surgir, esto le va a dar a las organizaciones pues evidencia de que están avanzando a lo que es la sostenibilidad ambiental. Aquí yo puedo, por ejemplo, asignársela a un líder de un proceso o asignársela al responsable de medio ambiente o asignársela, no sé, a alguien de investigación de incidentes, a cualquiera de estos cargos, yo se lo podría estar asignando. Bien, en este caso al responsable del sistema de gestión y le manda esa tarea. Eso va a estar dentro de la agenda del responsable del sistema de gestión y que finalmente, pues aquí vamos a tener el conjunto de acuerdos que para la próxima revisión por la dirección la podemos tomar como elemento de entrada y seguir haciendo todos los análisis de cada uno de estos elementos que vimos acá. Bien, si queremos obtener esta información para entregársela, por ejemplo, a un auditor o porque queremos guardarla en el gestor documental o en cualquier otra parte, pues aquí se origina el registro, ¿bien? Y aquí tenemos el reporte de la revisión por la dirección. Para quienes hayan hecho revisiones por la dirección, saben que obtener esta información puede llegar a ser muy complejo y que, bueno, con Kantan lo hacemos en una forma bastante rápida. Acá tomen en cuenta que lo tomé para un sistema de gestión integrado con todas estas normas, pero podría ser de a una por una. En todo caso, lo importante es que estas variables que estén aquí y los registros de las mismas estén acordes al sistema de gestión que esté siendo revisado. Hasta acá mi exposición. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las atenderemos.